para adorar y alabar a nuestro Dios. Y así es, le damos gracias a Dios por eso, porque Dios nos goza, nos hace gozar en medio de la alabanza también. Vamos a orar y vamos a comenzar la predicación de este día. Señor, muchas gracias por permitirnos llegar hasta este día. Gracias porque hasta aquí nos has ayudado y sabemos que tus misericordias nos han traído hasta este lugar porque queremos escuchar de ti, porque queremos gozarnos, Señor, porque queremos alabarte, queremos honrarte, queremos glorificarte. Pero no podemos nosotros si no es por medio de tu Espíritu, Señor, porque tú dices en tu palabra que tú quieres adoradores tuyos en espíritu y en verdad. Y no se trata de cantar, se trata de entregar nuestras vidas en adoración y alabanza para tu nombre, Señor. Y queremos hacer eso. Instrúyanos por medio de tu palabra, enséñanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos, Génesis 36, pueden tomar asiento, por favor. Génesis 36, sean todos bienvenidos vía Facebook. Los que están escuchando en casita esta predicación, bienvenidos. Esta es su casa, Calvary Chapel Jardín. Estamos en Acapulco, Guerrero, zona poniente, en la colonia Jardín. Muy bien, entonces vamos a leer Génesis 36. ¿Estamos listos? Vamos a leer del 1 al 8, por favor. Estas son las generaciones de Esaú, el cual es Edom. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, Eteo, a Aholibama, hija de Aná, hija de Zibeón, Ebeo, a Besamat, hija de Ismael, hermana de Nebaiot, a Ada. Ada dio a luz a Esaú, a Elifaz, y Basemat dio a luz a Reuel, y a Ojilabama dio luz a Jeús, y a Jalam y a Coré. Estos son los hijos de Esaú que le nacieron en la tierra de Canaán. Y Esaú tomó sus mujeres, sus hijos y sus hijas, y todas las personas de su casa, y sus ganados, y todas sus bestias, y todo cuando había adquirido en la tierra de Canaán, y se fue a otra tierra, separándose de Jacob su hermano, porque los bienes de ellos eran muchos, y no podían habitar juntos, ni la tierra en donde moraban los podía sostener a causa de sus ganados. Y Esaú habitó en el monte de Seir. Esaú es Edom. Ok, acabamos de ver la parte genealógica de Esaú. Y podremos decir, ya ves que cuando vemos estas genealogías en la Biblia decimos, ¿esto para qué nos sirve? ¿Verdad? Pero yo sé que el Señor tiene un gran propósito para todas estas genealogías. En primer lugar, que la palabra es verdad, porque cada vez que se habla de las genealogías de esta manera, la palabra de Dios se expone ante otras personas que quieren debatirla, que es mentira, ¿sí? Pero sin embargo, aquí está la historia de los pueblos antiguos, y está hablando del pueblo de Edom, que es de la descendencia de Esaú, que es hermano de Jacob, y que salió de la simiente de Isaac, hijo de ¿quién? De Abraham. Y vemos cómo Dios nos conoce de toda nuestra generación, conoce a nuestros abuelos, bisabuelos, tatarabuelos y de dónde venimos. Nosotros, si acaso llegamos a conocer hasta la segunda o tercera generación, yo solamente conozco el nombre de mi abuelo, de ahí para allá no conozco más. Pero Dios conoce de dónde venimos, desde dónde venimos, y conoce toda nuestra descendencia, y es algo maravilloso. Ahora aquí vemos a esa descendencia de Esaú, y vemos que es importante, hermanos, como les dije, porque es parte de la descendencia de Abraham. A lo mejor Esaú no es parte de la promesa, porque de parte de Esaú, ¿se acuerdan que vendió su primogenitura por un caldo rojo? Y por eso viene la palabra Edom, que significa rojo.
Y por eso el pueblo de Esaú se llaman los edomitas. Y vamos a ver cómo Esaú sale de estar en la tierra de Canaán y deja libre ahí, no sé si lo leímos aquí, porque ya eran, dice, porque los bienes de ellos eran muchos y no podían habitar juntos, ni en la tierra donde moraban no podían sostenerse a causa de sus ganados. O sea, Esaú y Jacob no podían estar. ¿Se acuerdan cuando Lot también se alejó de Abraham porque sus ganados eran muchos? De la misma manera sucedió con Esaú y con Jacob. Se tuvieron que separar, pero no hubo disputa ahí, como si Esaú supiera que su lugar no era ese, ¿sí? Y se va a la tierra de Seir, y es ahí donde Esaú ya tenía, aparte de eso, designado por Dios. Miren, a Jacob Dios le designó la tierra donde iba a morar. A Esaú le asignó la tierra donde iba a morar. Y miren, vamos a ver aquí, vamos a Josué y vamos a leer 24:4. A Isaac le di a Jacob y a Esaú le di el monte de Seir para que lo poseyese, pero Jacob y sus hijos descendieron a Egipto. Ok, entonces la tierra donde moró Esaú fue asignada por Dios, aquí lo está diciendo, lo vamos a ver también más adelante, y la tierra a donde tocó vivir a Israel fue asignada por Dios. Y hermanos, la verdad muchas veces nos quejamos de la tierra en la que vivimos. Yo soy uno de ellos, por lo menos el puerto de Acapulco. Sinceramente el puerto de Acapulco, siendo tan bello y tan hermoso, a los que radicamos aquí no es tan atractivo, ¿verdad? Es hermoso, lo amamos, pero sabemos que está lleno de deficiencias, de falta de agua, de falta de luz, de servicios potables, carreteras destrozadas, huracanes, terremotos. La verdad es para valientes vivir en Acapulco. Pero yo le doy gracias a Dios porque aquí nos dejó el Señor y aquí nos asignó para vivir. Eso no quiere decir que Dios no te pueda mover del lugar conforme a su voluntad, pero sí que Dios sabe lo que hace y dónde nos asigna para vivir. Y tenemos que confiar en que Él nos tiene aquí. Y si nos tiene aquí como hijos y hijos de luz, tenemos que ser luz, hermanos. En medio de toda esta oscuridad, en medio de toda esta adversidad, tenemos que ser luz porque Dios nos tiene aquí. Es muy fácil salir corriendo cuando hay un huracán, ¿verdad? Y pasas toda esta tragedia y dices, no, yo ya no vuelvo a vivir en Acapulco. Pero Dios nos tiene aquí. No tiene ni un año, apenas vamos a cumplir un año en estos días, y llega John y pasa lo mismo. Y de verdad que uno en su mente y en su carne quisiera salir corriendo, pero Dios nos tiene aquí. Y a Esaú le asignó ese lugar. Y tal parece como Esaú sabía cuál era la voluntad de Dios, porque él no peleó con su hermano por la tierra de Canaán. Simplemente se fue para allá. Y antes de que su hermano regresara de la tierra de donde estaba su suegro y se trajo a su mujer, que en el camino se encontraron, Esaú ya estaba morando en tierra de Seir. Miren, vamos a ver aquí, en Génesis 33:14. Aquí es donde se encuentra con su hermano Jacob, y su hermano Esaú le insiste en que se venga con él y le dice, no, por favor adelántate tú y yo te alcanzo. Y miren, aquí dice en el 14, Génesis 33:14. Pase ahora mi señor delante de su siervo, y yo me iré poco a poco al paso del ganado que va delante de mí, y al paso de los niños, hasta que llegue mi señor a Seir. Y a ver, él ya estaba viviendo en Seir, ya tenía ahí un lugar, una morada. Y ahorita vamos a ver por qué. Porque esa tierra ya había sido asignada por Dios, y volvemos a ver cómo Dios envió a Esaú a esa tierra. Deuteronomio 2:5, vamos a leer ahí, por favor.
Deuteronomio 2:5. No os metáis con ellos, porque no os daré de su tierra, ni aun lo que cubre la planta de un pie, porque yo he dado por heredad a Esaú el monte de Seir. Ok, Dios asignó esa tierra para Esaú y así le dijo que no contendieran contra él y que no le quitaran esa tierra. Vamos a seguir leyendo Génesis 36 y vamos a leer del 9 al 19. Vamos a seguir leyendo el linaje, así es que hay un poquito de complicación ahí en la lectura de tantos nombres raros, pero vamos a seguir la lectura, por favor. Del 9 al 19. Estos son los linajes de Esaú, padre de Edom, en el monte de Seir. Estos son los nombres de los hijos de Esaú: Elifaz, hijo de Ada, mujer de Esaú; Reuel, hijo de Basemet, mujer de Esaú. Y los hijos de Elifaz fueron Temán, Omar, Sefo, Gatam y Cenaz. Y Timma fue concubina de Elifaz, hijo de Esaú, y ella le dio a luz a Amelec. Estos son los hijos de Ada, mujer de Esaú. Los hijos de Reuel fueron Nahat, Sera, Sama y Misa. Estos son los hijos de Basemat, mujer de Esaú. Estos fueron los hijos de Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana, que fue hijo de Zibeón. Ella dio luz a Jeús, Jalam y Coré, hijos de Esaú. Estos son los jefes de entre los hijos de Esaú, hijos de Elifaz, primogénito de Esaú, los jefes Temán, Omar, Sefo, Cenaz, Coré, Gatán y Amelec. Estos son los jefes de Elifaz en la tierra de Edom. Estos fueron los hijos de Ada. Estos son los hijos de Reuel, hijo de Esaú. Los jefes Nahat, Sera, Sama, Misa. Estos son los jefes de la línea de Reuel en la tierra de Edom. Estos hijos vienen de Basemat, mujer de Esaú. Estos son los hijos de Olibama, mujer de Esaú. Los jefes Jeús, Jaalam y Coré. Estos fueron los jefes que salieron de Olibama, mujer de Esaú, hija de Ana. Estos pues son los hijos de Esaú y sus jefes. Él es Edom. Vamos a seguir hasta el 19, por favor. Ok, bueno, quiero que podamos observar primero la descendencia de Esaú con la mujer que se llama Olibama, hija de Ana, o de Aná, perdón, hijo de Zibeón, Hebeo. ¿Por qué? Porque esta hija es hija de uno de los líderes de la tierra de Seir, de los Horeos, ¿sí? Y es por eso que Esaú ya estaba morando ahí, porque emparentó con una de las hijas de uno de los príncipes de Seir, cosa que no es agradable ante los ojos de Dios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a ver ahora por qué está precisamente la genealogía de Seir, porque estábamos viendo la genealogía de Esaú, y ahorita vamos a leer del 20 al 30 la genealogía de Seir, el Horeo, y es por eso, porque Dios nos está mostrando que el porqué de que emparentó en Esaú y porque antes de Esaú moraban los Horeos, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver. Aquí dice del 20 al 30, por favor. Estos son los hijos de Seir, Horeo, moradores de aquella tierra: Lotán, Sobal, Zibeón, Ana,
Disón, Eser, Disán. Estos son los hijos de los Horeos, hijos de Seir en la tierra de Edom. Los hijos de Lotán fueron Ori y Emán, y Tinma fue hermana de Lotán. Los hijos de Sobal fueron Albán, Manahat, Ebal, Sefo y Onam. Y los hijos de Zibeón fueron Ajá y Aná. Este Aná es aquel que descubrió manantiales en el desierto, cuando apacentaban los asnos de Zibeón su padre. Los hijos de Aná fueron Disón y Aholibama, hija de Aná. Estos fueron los hijos de Disón: Emdán, Esbán, Itran y Querán. Estos fueron los hijos de Eser: Bilhán, Saabán y Acán. Estos fueron los hijos de Disán: Uz y Arán. Estos fueron los jefes de los Horeos, los jefes Lotán, Sobal, Zibeón, Aná, Disón, Eser y Disán. Estos fueron los jefes de los Horeos por sus mandos en la tierra de Seir. Estamos hablando que esa era otro pueblo, los Horeos, y emparentaron entonces con Esaú por medio de la hija de Aná, que vemos aquí. Y ahorita vamos a ver cómo también nos enseña que estos Horeos eran antes que Esaú, pero también fueron destruidos. Miren, en Deuteronomio 2, 22. Deuteronomio 2, 22. A lo mejor se te hace un poquito tedioso eso de las genealogías, pero en todo Dios nos habla. Como hizo Jehová con los hijos de Esaú, que habitaban en Seir, delante de los cuales destruyó a los Horeos, y ellos sucedieron a estos, y habitaron en su lugar hasta hoy. Entonces es por eso que Esaú se hizo de esa tierra de los Horeos de Seir, porque él se mezcló con ese pueblo, algo que, como les dije, era abominable a Jehová, y un dolor de cabeza para su madre y su padre. Esaú tuvo 3 mujeres, ¿sí? Y una de ellas era hija de Ismael, el hermano de Isaac, el medio hermano de Isaac. ¿Se acuerdan que Ismael es el producto de la carne de parte de Abraham? ¿Verdad? Que Abraham quería hacer pasar como producto del espíritu, pero dijo Dios no. Por eso es que cuando va a sacrificar a Isaac dice: dame a Isaac tu único hijo. ¿Por qué? Porque la obra de la carne no la cuenta el Señor. Entonces, todo esto hizo Esaú, pero a pesar de eso, la verdad, vemos cosas positivas de Esaú, ¿verdad? Esaú no guardó rencor contra su hermano, Esaú recibió con amor a su hermano, lo perdonó, Esaú no codició las cosas de su hermano y aún así fueron dadas. Esaú no peleó el terreno o el territorio en el cual estaba su hermano, sino que se fue a tierra que fue asignada por Dios. Y vemos cosas buenas, y sin embargo, Esaú también se equivocó tomando mujeres de la tierra que no debía de ser así, ¿verdad? Y miren, a pesar de que Esaú no contendió contra su hermano, la verdad es de que el pueblo de Edom sí contendió y siguió contendiendo contra Israel. Fue enemigo Edom del pueblo de Israel. Recuerdan que, si ustedes ya leyeron el Éxodo, sale el pueblo de Israel y pasa por el desierto y quiere pasar por tierra de Edom, y les dice: no pasarás por mis tierras, y salen en contra de ellos. Así como salió también de los edomitas en contra de ellos, también salieron en contra los de Moab y los moabitas y los amonitas. Y los moabitas y los amonitas eran descendencia de Lot, de las hijas de Lot. Ya ve que tuvo relaciones sus hijas con Lot, ¿se acuerdan? Y de ahí salieron los amonitas y los moabitas. Entonces, esas dos que de cierta manera vienen de la misma genealogía semita, esas dos tribus contendieron contra su hermano Israel, y Dios les profirió castigo. Y vamos a ver una de las condenaciones en Ezequiel, precisamente la profecía en contra del monte de Seir, que pronuncia Ezequiel 35 del 1 al 9.
Vino a mí palabra de Jehová diciendo, Hijo de hombre, pon tu rostro hacia el monte de Seir y profetiza contra él, y dile, así ha dicho Jehová el Señor, he aquí yo estoy contra ti, oh monte de Seir, y extenderé mi manto contra ti, y te convertiré en desierto y en soledad. A tus ciudades asolaré, y tú serás asolado, y sabrás que yo soy Jehová, por cuanto tuviste enemistad perpetua, y entregaste a los hijos de Israel al poder de la espada en el tiempo de su aflicción, en el tiempo extremadamente malo. Por tanto, vivo yo, dice Jehová el Señor, que a sangre te destinaré, y sangre te perseguirá. Y porque la sangre no aborreciste, sangre te perseguirá, y convertiré al monte de Seir en desierto y en soledad, y cortaré de él al que vaya y al que venga, y llenaré sus montes de sus muertos. En tus collados, en tus valles y en todos tus arroyos caerán muertos a espada. Yo te pondré en asolamiento perpetuo, y tus ciudades nunca más se restaurarán, y sabréis que yo soy Jehová. ¿Y saben a quién utilizó para ir en contra de los edomitas? El Señor, a los amonitas y a los moabitas. Mira, segunda de Crónicas 20:10. Segundo libro de Crónicas de los Reyes 20:10. Ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab, y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel, cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. Muy bien. Y también a los moabitas y a los amonitas también hubo castigo porque hicieron lo mismo, no dejaron entrar. Bueno, vamos a seguir leyendo Génesis 36, vamos a leer del 41 al 42. Y los reyes que reinaron en la tierra de Edom, antes de que reinase el rey sobre los hijos de Israel, fueron estos. Bela, hijo de Beor, reinó en Edom, y el nombre de su ciudad fue Dinaba. Murió Bela y reinó en su lugar Jobab, hijo de Sera, de Bosra. Murió Jobab y en su lugar reinó Husam, de tierra de Temán. Murió Husam y reinó en su lugar Hadad, hijo de Bedad, el que derrotó a Madián en el campo de Moab, y el nombre de su ciudad fue Abit. Murió Hadad y en su lugar reinó Samla de Masreca. Murió Samla y reinó en su lugar Saúl de Rehobot, junto al Éufrates. Murió Saúl y en su lugar reinó Baal Hanán, hijo de Acbor. Murió Baal Hanán, hijo de Acbor, y reinó Hadar en lugar suyo. Y el nombre de su ciudad fue Pau, y el nombre de su mujer Mejetabel, hija de Matred, hija de Mesaab. Estos pues son los nombres de los jefes de Saúl por sus linajes, por sus lugares y sus nombres: Tibna, Alba, Getet, Aolibama, Ela, Pinón, Cenaz, Temán, Mipsar, Magdiel e Iram. Estos fueron los jefes de Edom según sus moradas en la tierra de su posesión. Edom es el mismo Esaú, padre de los edomitas. Entonces ya nos quedó más claro de dónde viene la descendencia, por qué y todo esto, ¿verdad? Entonces Esaú regresa a morar a tierra de Seir. Y miren, la palabra que aparece ahí cuando dice y Esaú mora, no es la misma palabra que aparece cuando habla de Jacob, que se queda en la tierra donde estaban sus padres. Porque la palabra es como extranjero, vivió como extranjero. Y cuando habla de Esaú, habla de moró en su tierra. No sé si me explico. Y miren, a pesar de que acabamos de ver ahorita toda la descendencia de Esaú y todos sus pueblos y sus tribus y cómo reinaron y cómo prosperaron y cómo fue grande su descendencia, vemos que Esaú fue bendecido físicamente, pero Israel
era bendecido espiritualmente. ¿Por qué? Porque de su descendencia iba a salir el Mesías, ¿verdad? Y esa era la promesa. Y esa es la promesa para el pueblo de Israel. Su Mesías, nuestro Mesías, que nosotros lo hemos recibido ya espiritualmente. Y ellos no lo recibieron ni físicamente ni espiritualmente. Pero de esa descendencia, cuando Israel aún no ha poseído verdaderamente la tierra, a pesar de que están en Israel, en Jerusalén y todo ese territorio, verdaderamente no están poseyendo la tierra prometida. Todavía no se ha cumplido en su totalidad la posesión. Sigue estando esa palabra que es como vivir como extranjero. Porque la verdadera promesa es la tierra prometida espiritual, como lo hemos visto, el reino celestial. Y esa solamente puede ser posible por medio de ¿qué? De Cristo Jesús, a quien han rechazado, a quien han negado y a quien no han recibido la mayoría de los judíos. Pero también hay judíos mesiánicos que reconocen al Mesías, y ellos también están esperando la promesa de un reino que viene pronto, ¿verdad? El Mesías que viene por segunda vez. Y esa es nuestra esperanza. Ahora bien, fíjense bien cómo está la cosa. Esaú posee su tierra, prospera, tiene ganados, tiene descendencia, tiene tribus y tiene todo, riquezas y todo. Y Jacob durante un tiempo está ahí como extranjero, y luego ¿qué tiene que hacer? Salir de ahí y se va a Egipto y dura esclavizado 400 años mientras Edom está creciendo. Todo esto pasa durante esos 400 años, mientras Edom está creciendo. Y tú puedes pensar, pero ¿qué no el bendecido era Jacob? ¿Por qué Jacob llegó y fue esclavizado por 400 años, sufrió todo eso por medio del faraón, y les costó trabajo salir, y hubo muchos muertos, y todo lo que sufrieron, mientras que Edom, el que no era bendecido, ¿verdad?, seguía prosperando y seguía creciendo, y tenía reyes, y tenían un tipo de reinado tribal? ¿Qué quiere decir esto? Que no era reinado por descendencia de sangre, sino como por tribus, ¿sí? Y esas tribus decidían quién era el rey. No era un rey de monárquicos, como en descendencia como el rey David. Así no estaba el reinado de Edom. Pero ellos iban creciendo mientras todo lo que estaba sufriendo Israel estaba sucediendo. Y puedes decir, bueno, pero ¿por qué no están siendo bendecidos? Se supone que Dios dice que los iba a bendecir. Y muchos de nosotros podemos caer en eso, en creer que las bendiciones son lo que tú puedes ver, lo que tú puedes palpar, lo que tú puedes tener de manera física, como lo tenía Edom. Se ve que estaba siendo bendecido, se ve que estaba siendo prosperado, mientras su hermano estaba sufriendo. Pero la verdadera bendición es la espiritual. La situación es de que siempre queremos ver lo que tenemos cerca, siempre queremos la recompensa inmediata, ¿sí? El pueblo de Israel tuvo que crecer, tuvo que irse a una tierra desconocida, tuvo que ser esclavizado, pero Dios los fortaleció y los sacó de ahí victoriosos. Y la promesa sigue estando. Pero no hay recompensa si no pasas en medio de la prueba. Israel tenía que pasar por ahí. Y déjame decirte, hermano, hermana, que para recibir bendiciones necesitas pasar por pruebas. No hay otra manera. Dios quiere que crezcas en la fe y vas a ser probado como el oro, ¿verdad? Y si vas a ser probado como el oro, vas a ser pasado por fuego, y el fuego quema, pero purifica. Y ese es el costo que tenemos que pasar como hijos de Dios y teniendo la esperanza de la promesa. El problema, hermanos, es ese, que necesitamos ver cosas palpables y tener cosas a la mano que decir, Dios me está bendiciendo. No todo lo que puedes ver o palpar o pienses que venga de parte de Dios, o que tengas riquezas o que tengas un mejor trabajo, no, todo viene de Dios. El enemigo también te puede hacer rico para perderte. El enemigo te puede hacer creer que estás siendo prosperado y bendecido para perderte,
para apartarte del Señor. Todo lo que te aleje del Señor no es de bendición. Todo lo que te aparte del Señor no es de bendición. Entonces, aquí está la situación. Esaú prosperando mientras Jacob, el pueblo de Israel, está siendo esclavizado. Y realmente, hermanos, no hay mucho que podamos aprender, al menos que queramos aprender más de la descendencia de Esaú y meternos en la profundidad y cuáles eran los pueblos y etcétera. Pero siempre hay algo que el Señor nos enseña por medio de esto. Y lo que podemos rescatar de aquí es que a Dios nos asignó un lugar para vivir, un lugar donde morar, y a donde quiera que vayamos tenemos que ser luz. Tenemos que confiar en que a pesar de que estemos en situaciones que vemos difíciles, y puedes decir, Señor, pero si se supone que tus hijos tenemos que ser bendecidos, y yo estoy viendo a este impío, estoy viendo a este ladrón que se está saliendo con la suya y siempre le va bien. Y que dice la palabra de Dios, no te fijes en el impío, no tengas envidia de él, porque él tendrá su recompensa. Y tú quieres ver que tenga su recompensa aquí en la tierra, que lo metan en la cárcel, que esto y que el otro. Pero Dios es un Dios justo y va a llegar el juicio para él. Puede hasta ser prosperado, dormir como angelito y dormir y morir como angelito sin ningún problema. Pero el juicio le llegará el día de su muerte. Porque dice la palabra de Dios que es una vez muertos, después el juicio. Así es que no tenemos por qué fijarnos en esas cosas. Tenemos que fijarnos en las cosas espirituales, en las bendiciones celestiales. Es lo que nos está hablando el Señor en todo momento. Necesitas resistir esa prueba, necesitas ser pasada por fuego. No claudiques, sigue adelante, sigue firme y apártate para el Señor, para su gloria. Vamos a orar y darle gracias al Dios. Señor, te damos gracias por tu palabra, Señor. Sabemos que a veces es complicado hasta estar leyendo estos nombres para nosotros, pero apreciamos tu palabra, Señor, y gracias por bendecirnos por ella y por saber que tú te ocupas hasta de todos los detalles, Señor, de dónde viene la descendencia, Señor, de tus hijos, Señor, que tú escogiste como pueblo. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús por todo. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Muy buenas noches. Dios me los bendiga.